Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Una boda en casa del señor Matt causaría una impresión duradera, sobre todo en el propietario de la mansión. La mejor gente de la ciudad luchaba por el derecho a sentarse a la misma mesa con el hombre de más éxito de esta parte del mundo. Una boda no es solo regalos bonitos, vestidos elegantes y estrellas invitadas. También es una gran oportunidad para discutir nuevos contratos y repartirse otro trozo del pastel, que los economistas llamarán más tarde superingresos. Al señor Matt le bastó chasquear 2 dedos para que su mesa se cubriera de inmediato con los mejores manjares y delicias. Y el rumor se complicaba con estrellas y famosos. George se encargaba de las verduras, los tomates, pimientos y pepinos más frescos de sus invernaderos, hierbas aromáticas y mucho, mucho más. Charles afirmaba haber sacrificado personalmente un cordero, 2 lechones, y se enzarzó en una auténtica batalla con gallinas y pavos, con tal de que hubiera suficiente carne y aves en la mesa. Giovanni Greca, preocupado por el pescado y el marisco, salmón, atún, gambas, enormes langostas y otros manjares selectos. Pero Luca Moretti y su familia prepararon un pastel gigante que era demasiado incluso para esta multitud de 200 invitados. Lo entregó junto con una nevera transparente a los generadores y lo colocó cerca de la mesa principal. Los invitados de menor rango aportaron pan fresco y panecillos, ensaladas, aperitivos y otros tentempiés, sin los cuales una boda nunca sería una celebración. En un enorme terreno cercano a la casa se instalaron 2 zonas temáticas. En una sonaron composiciones de música moderna, en la otra retro y clásicos de Franz Bianca. El ingeniero de sonido con más talento de la actualidad organizó las corrientes musicales de modo que no se solaparan. Los italianos tenemos que ayudarnos unos a otros, sonrió el señor Rinaldi, que se encargó del novio y casualmente del precioso vestido de la novia. Como las joyas o las reliquias, las vestimentas. Aquí los trajimos en una caja especial, dentro de la cual se mantenía el microclima. Soy americano. Señor Matt dijo en voz alta y poner este lugar fuera de su mente. Disculpe, señor. Es congraciador, dijo Rinaldi. Quise decir que los americanos deberíamos ayudarnos mutuamente. Tenía motivos para estar nervioso. Hoy, la familia Rinaldi iba a dar un paso más. A partir de ahora, asumiría los retos más difíciles. Los contratos de construcción en la costa cubrirían sus rascacielos. Los estadios deportivos surgirían aquí y allá, en cada uno de los cuales mantendría una pequeña participación en aras de la gestión y el beneficio. Y su hijo, se quedaría con la chica más guapa y rica de esta parte de la tierra. ¿Dónde está James?, preguntó sin miramientos el señor. Él es el que debería estar aquí parado como una bayoneta esperando a que yo dé la orden. Pero usted conoce las tradiciones, ¿no? Una vez más miró congraciadamente al millonario Rinaldi. Vendrá con una orquesta, habrá una hermosa canción y luego un baile. Aunque nos hayamos convertido en americanos, eso no es motivo para olvidar la música. Ah, la tradición, murmuró este. Deseaba que este interminable día llegara antes a una conclusión lógica. Hablando de forma panibrística con el señor Rinaldi, el magnate de la construcción solo ocultaba su propia inseguridad. Baco necesita a Mónica tanto como ella a él. O mejor dicho, necesita esta alianza para solidificar su posición y convertirse en todopoderoso. El imperio de la construcción ocupará el lugar que le corresponde en su paquete de negocios, junto con la industria manufacturera, el turismo y el juego. Sí, es fuerte y poderoso. Ningún negocio se resuelve en la ciudad sin su palabra de peso. Pero su propia fuerza financiera es lamentablemente escasa. La familia Rinaldi son otros trabajadores sin palabra. Pueden cubrir el mundo entero con estas tareas aburridas y sabrosas, que, sin embargo, valen mucho la pena y se venden perfectamente. Tienen enormes recursos circulantes que le ayudarán a fortalecerse. Oh,
Rinaldi. Dijo esto y aplaudió con fuerza. Hay una tradición que tú y yo hemos olvidado. Bebamos un vaso de vino con queso y carne en honor de nuestra unión contigo, para que este día haya salido según lo previsto. El padre del novio sonrió. Empezaba a sentirse incómodo por lo desagradable del ambiente. Pero aquí pareció sentirse un poco mejor cuando se acordó de la carne y el vino. Como por arte de magia, un camarero con una enorme bandeja apareció cerca de ellos. Como solo podía sostener la enorme bandeja, seleccionó meticulosamente un vino tinto seco de larga crianza. El propio señor It llenó 2 copas hasta el borde y le tendió una a Rinaldi. Brindemos porque nuestras ciudades estén unidas, propuso el señor de la casa y, como ramas de nobles uvas entrelazadas, y de ellas salió un hermoso vino, que será perseguido por las mejores casas del mundo. Hasta el fondo. Un buen brindis. Alabado Rinaldi. A diferencia de su vis-a-vis, no era bueno en discursos improvisados, prefiriendo pagar dinero a un escritor profesional. Ha preparado un excelente discurso para la ceremonia. Está esperando en su tableta. Pero se olvidó del brindis de bienvenida. Eso es todo lo que vas a decir. Sorprendido. Así se quedó con la copa levantada. Quiero decir. Se estiró Rinaldi y trató de ordenar sus pensamientos que nuestros hijos contigo levantarán el rascacielos más alto del mundo. El nombre de Rinaldi será Rinaldi y siempre habrá luces en todos los pisos para nosotros. Meta. Tocó su costosa cristalería a su nuevo pariente. El brindis fue hermoso. Pero el hecho de que el orgulloso apellido de la familia quedara relegado a un segundo plano. Decepcionante. Era un tema que había olvidado tratar cuando se había ocupado de todas las formalidades de la boda. Nada. Puede que los nietos quieran llevar su apellido. Menos mal que suena bonito. Bueno, Rinaldi, dijo el señor de la casa, vaciando su vaso y picoteando jamón. Es hora de que compruebe quiénes son nuestros invitados estrella. No habrá olvidado quién actuará esta noche en nuestro escenario, ¿verdad? Por supuesto, a un forastero le costaría una fortuna traer a tantas celebridades. Pero muchos de ellos le debían al señor el comienzo de sus carreras y por eso accedieron a actuar gratis, y el millonario solo tuvo que pagar el vuelo y el hotel. Ya eran las 5. Y los invitados empezaron a llegar poco a poco. Todos se acercaron al señor Matt, estrecharon su enorme palma rayada y desearon prosperidad y ventura a la nueva familia. El señor de la casa vestía un lujoso traje, a pesar del calor, pero en su amplia frente ni siquiera aparecía el vapor. ¡Qué tiempo tan maravilloso!, sonrió la señora Smith, esposa del propietario de una gran cadena de tiendas. Especialmente para usted, le devolvió la sonrisa a Matt. Gracias por los quesos que ha enviado a nuestra mesa. Oh, es tan poca cosa, la señora Smith hizo un gesto con la mano. Deberías haber visto el regalo que Angie preparó para nuestros jóvenes. ¿Firmaría con nosotros un contrato de por vida para sus aceites italianos? Señor, es un contrato exclusivo. El propietario sonrió aún más. Pero no, pensó con altivez. No puede comprarme tan barato. A Marta le gustaba tener un control total de la situación, por lo que cada media hora su secretaria, una chica encantadora llamada Anous, le llamaba e informaba de si todo iba según lo previsto. Jefe de seguridad. Tom informaba cada hora, reportando cualquier cosa sospechosa. Si ves aunque sea una sombra. Leite susurró al señor Marta, hablando con Tom. Nada ni nadie debe estropear este día. Así es, señor Joe, respondió el jefe de seguridad. La situación está totalmente controlada. Mita apreciaba mucho a su fiel guardia, que se parecía a un perro en su devoción. El por animal sentía sutilmente a su amo. Por ejemplo, fue a él a quien se le ocurrió cambiar el nombre de Giuseppe por la forma americana de Joe. El señor estaba muy contento con eso. Sí, así empezó a llamarse a sí mismo. La llamada vino de Angie 5 minutos antes de la hora de salida.
El señor dijo desconcertado a la secretaria. Tenemos un invitado extraño aquí. Está en la lista. Rafli nos preguntó esto. Control total, en su opinión, no significaba bucear en todos los detalles. Pero como estos imbéciles no pueden hacer otra cosa, no replicó Anus, bajando la voz. Entre tú y yo, es una anciana. Te exige que bajes por su dicción. No. Puedo entender si ella quiere dar o tomar algo. Pásamela. Yo la ordené. Sí, signora señor Giuseppe. Hay una anciana cuya voz está al otro lado de la línea. Señor Giuseppe, ¿quién soy? Yo. Sonó la voz acerada del millonario. No la reconozco. Medida por medida continuó la anciana con su dulce voz. Por casualidad supe que había una ocasión tan alegre en tu casa que no podía pasar de largo. No sabes el viaje que he hecho. Vengo de muy lejos, así que somos extraños. Corta amata. Lo siento, signora. Pero no la invité a mi casa este día. Ya lo sé. Sé que lo has olvidado. Las ancianas, cuya voz al otro lado del cable se hacía más fuerte. No se preocupe, señor, no se preocupe, no me ofendo. Ahora me olvidan a menudo. Necesito la ayuda de Giuseppe. Preguntó la anciana e inmediatamente pasó a ti. Solo tú puedes ayudarme, solo tú Giuseppe. Vuelva a poner el teléfono, señora. Una prueba de fuerza. Señor yo. La amplia frente del millonario mostraba de. No sudó nada hasta que empezó a ponerse nervioso. El señor Mar hizo un breve gesto al camarero, literalmente uno con una Coca-Cola. Como si hubiera leído la mente del gran jefe, corrió hacia él y se la birló limpiamente. Era como si el propietario no estuviera hablando por teléfono, sino realizando una compleja operación. Dijo, madre, echa a esta vieja. Y si persiste, llama a la policía. El sheriff me prometió que tendrían un coche por aquí. Pero señor yo. Afuera. La secretaria. Dice que necesita ayuda y que tiene información importante. He dicho que conduzcas. Le exigí al millonario que no me molestara más con esas tonterías. Porque hay toda una fila de gente que quiere ocupar su lugar. Cada vez había más invitados. Ocupaban una enorme parte del señor, recorrían los lujosos interiores de su mansión. Probaron los aperitivos y examinaron la mesa que estaba puesta justo en el jardín. Los estilistas terminaron de decorar la zona de fotos, y una buena docena de fotógrafos se paseaban entre los invitados para que todos pudieran llenar su cinta de magníficas imágenes. Ahora tenemos que llegar a la parte más divertida de esta ceremonia. Su hija, su niña, por fin va a saltar en matrimonio. Nos está furtivamente cepillado una lágrima de su mejilla espinosa. Pronto, muy pronto, estará haciendo de canguro de sus nietos, enseñándoles a disparar un tirachinas y a dar patadas a un balón de fútbol. El teléfono volvió a sonar. Te dije que llevaras a esa maldita vieja al infierno. Prueba de fuerza. Millonario, señor Meta. Tartamudo, dijo la secretaria. Parece que ha habido una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Con calma, aclaró el cabeza de familia. Era famoso por su capacidad para mantener la compostura en cualquier situación, incluso en las más difíciles. Una catástrofe. Gritó Anus. 3 o 4 antes de la fatídica llamada de su asistente, el señor Eto decidió asegurarse de que tanto el vestido como el peinado de Mónica correspondían al más alto nivel de la ceremonia organizada por él. Su hija decidió bien en la casa de invitados donde todas sus amigas y amigas estaban cómodamente acomodadas. Matt las dejó pasear toda la noche. E incluso pagó él mismo la comida y las bebidas. Un movimiento sin precedentes por su parte. Mientras los chicos estuvieran contentos. Explicó su acto al jefe de seguridad, que estaba preocupado por la seguridad. No les quitaba ojo, pero a través de sus dedos.
los chicos, la mayoría de los cuales se acercaban ya a los 25 años. No fallaron, no rompieron nada. No hacían llamar a la policía. Y si alguien estaba siendo dominante, no era su hija. O lo hacía sin que nadie se diera cuenta. Ahora en la sala estaban los trabajadores a este anillo. Cuando los jóvenes quieren seguir, escondiéndose de los adultos, todo debe estar listo. Chicos y chicas muy jóvenes estaban arreglando un tobogán de copas, por las que pronto fluiría el champán. Un camarero miró al señor directamente a los ojos y sonrió pícaramente. ¿Dónde demonios le había visto? Ignorando la familiaridad del millonario, se dirigió al segundo piso. Echó a la peluquera y a los maquilladores de la habitación de su hija y pidió a sus amigas que se marcharan. Luego se levantó de la silla y examinó meticulosamente a Mónica, tratando de encontrar el más mínimo defecto. Pero no, todo estaba perfecto. ¿Se parecía realmente su hija, su orgullo y alegría, a los $5 millones que había invertido en esta boda? Enhorabuena, hija, susurró, abrazando suavemente a Mónica. Lo principal era no arrugar el vestido ni estropear el maquillaje. Las fotos decorarían los principales informativos de las agencias, y por lo tanto no debían dejar caer la autoridad de la familia de Matt. ¿Desafiar con qué?, preguntó Mónica. ¿Con poder vincular su negocio a la familia Rinaldi? El señor se quedó helado. ¿De quién, sino de su hija? Una chica inteligente y calculadora. No esperaba oír algo así. Después de todo, le había ofrecido elegir entre 3 pretendientes y ella misma se había decantado por Vasco. El joven, por supuesto, era un poco Dios y en su presencia Mr. Generalmente se tragaba la lengua como una serpiente. Pero en general, el tipo era genial. Y ciertamente la amaba. La amaba. Sí, el tipo es un vago. Pero era exactamente lo que Mónica necesitaba. Y lo más importante, con la capacidad financiera para satisfacer todas sus necesidades que pueden crecer con los años. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó papá. Lo que quiero decir es que te calles, gritó de repente el señor. No quiero ni oírlo. Cualquier chica en tu lugar estaría bailando de alegría. Y tú eres tan cotilla como siempre. ¿Por qué nunca quieres oírme?, preguntó Mónica. Y había lágrimas en sus ojos, y había lágrimas en sus ojos. Todo lo que hago, lo hago por ti y por la familia, contestó el señor intentando dar ternura a su voz mayúscula. Deberías estarme agradecido. Sabes que James no es el héroe de mi novela, suspiró Mónica. Sí, nos arreglaremos bien. Él me quiere. Ha sido muy tierno conmigo. Pero para vivir con él toda la vida, me moriría de nostalgia. El señor se lo pensó. Ciertamente no debería haber disgustado a su hija en un día como este. Ella se casará con James de todos modos. Era un trato hecho. Pero ella recordará su presión y despotismo por el resto de su vida. Lo que significa que lo odiará. Tenía que endulzar la píldora. Afortunadamente, él ya se había ocupado de este asunto hacía un mes y había preparado un regalo que haría volar de alegría a cualquier chica hasta el 7º cielo. Perdóname, cariño, perdona mi presión y este tono arrogante. Sabes lo difícil que es tomar estas decisiones. Pero soy yo quien asume toda la responsabilidad por ellas. Toma. Lo dicho, tendiéndole un anillo a nuestra hija. He preparado un regalo para ti. ¿Qué es?, preguntó la novia. Es una verdadera reliquia, dijo encantado el padre de familia. ¿Puedes creer que esta baratija la llevó la esposa del primer presidente de este glorioso país? Mónica miró el anillo meticulosamente. Parecía realmente precioso, pero ¿merecía la pena gastarse mucho dinero en algo así? La muchacha imaginó cómo lo habían conseguido los hombres de su padre, tal vez lo hubieran robado de un museo. Y si no lo habían hecho, no quería ni pensarlo. Llévalo con orgullo.
Lo dijimos solemnemente. Es un regalo mío personal. Y no olvides ni por un segundo, querida, que somos americanos con apellido italiano, dijo sarcásticamente Mónica. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Somos italianos, americanos o judíos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te atreves?, se indignó Marta. Mis padres y yo hemos soportado abusos e insultos toda mi vida solo para que vosotros pudierais ser representantes de esta nación elegida por Dios. Y sin mi apellido, ningún asunto importante se decide en esta ciudad. ¿No es ese el plan de Dios? Te he dicho 100 veces que no me interesa. Mónica me gritó. Solo quiero hacer mi propia música. Ya lo oyes. Ya estaba otra vez hablando de sus estúpidas canciones. Ella estaba maldiciendo el día, hace muchos, muchos años, en que le había regalado una guitarra a su hija y le había enseñado algunos acordes. Sí, cantaba maravillosamente, pero él había visto financieros con cerebros como el suyo. Ella podría multiplicar por 10 o 20 la fortuna de su familia. ¿Qué le espera en el escenario? Primero hay que invertir 1 tonelada de dinero sin garantías de retorno. La carrera de una estrella dura 5 o 10 años. ¿Y después qué? Pero no. No puedes arriesgarte. Aunque sea americano. Lo dijimos amenazadoramente, perdiendo el control de nosotros mismos. Pero también podría coger un látigo italiano y bailar claqué en tu culo internacional. Lo siento, Po. Replicó inmediatamente Mónica, que comprendía la realidad de tales amenazas. Los mejores hombres de la ciudad y del país te están haciendo la boda. No podía sentar la cabeza. Millonario. Hazme el favor de sonreír al menos. Guárdate tus pensamientos. ¿Qué te pasa hoy? Porque estoy enamorado de otra persona. Mónica me lo explicó. ¿De quién?, preguntó el señor Matt. Iba a explicarle que se puede vivir con una persona y amar a otra. Lo principal es hacerlo con cuidado, para no crear rumores y especulaciones. Y en cuanto Mónica abrió la boca, sonó el teléfono. Tony Class, el excéntrico multimillonario en el que el señor Joe había depositado sus esperanzas, había llegado. ¿Ni una palabra?, preguntó, levantando la mano. Te quiero, hija, señor Tony, dijo el amo de la casa en un tono tan amable como era capaz su aparato del habla. ¡Qué honor y qué sorpresa! Voy para allá. Ya han llegado los invitados. Las mesas están a rebosar de refrescos, y los músicos de ambos escenarios siguen llenando el aire de bellas melodías. Sin embargo, falta Mónica, y no hay nada claro sobre su desaparición. Lo más triste es que nadie vio a dónde fue, ni su estilista, ni su maquillador, ni sus amigas. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Es el dilema de cancelar la boda o esperar que el secuestro de Mónica sea una broma de mal gusto. Santi, su mejor amiga, lloraba agarrada a un osito de peluche en las manos y, de alguna manera, se curó en salud por lo ocurrido. La oficina de la policía local envió a 2 detectives a la vez para acelerar la investigación. El caballero le siguió la corriente. Su peso era demasiado elevado. Dígamelo otra vez, preguntó un detective, alto, delgado, dirigiéndose a Santa. Pero sin lágrimas. Cariño. ¿Qué ha pasado? Músicos con atuendos tradicionales mexicanos entraron en la casa de invitados. Ella sollozaba. No sé quién los contrató. Empezaron a tocar sus canciones. Y a bailar con nosotros. Cuando volví en mí, vi que Mónica no estaba por ninguna parte. Y di la alarma. ¿Cuánto duraron los cantos, los bailes y la destrucción de Tequila?, preguntó el detective alto. Ni siquiera lo sé. Se extendió hasta Santé. Quizá 20 minutos. O más. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Mónica? Santi miró expresivamente a Matt, llorando de nuevo. Cuando su padre. Quiero decir, el señor Joe vino y nos echó, dijo ella.
Y eso fue antes de la banda mexicana. A lo mejor se fue a otro sitio. Preguntó el segundo detective. El bajito y gordo. Su aspecto era tan contrariado que al señor le dieron ganas de darle 105 para aligerar un poco su humor. El teléfono quedó sobre la cama, declaró Santé con renovado vigor. Al fin y al cabo, no va a ninguna parte sin su teléfono. Los dos guardias que estaban de guardia fuera de la casa de huéspedes no vieron nada sospechoso. Interrogaron a todos los jóvenes y camareros, escribiendo notas explicativas en nombre de todos. Pero, ¿dónde había desaparecido su hija? Con su precioso vestido nadie se había dado cuenta. Ahora el detective bajito y gordo hojeaba las notas, y su mirada contrariada se volvía aún más sombría. Por un momento los policías se miraron entre sí y tomaron posiciones junto al señor. Este caso es una mierda, dijo el policía descontento, bajo de estatura. Si es un secuestro, es un golpe maestro. Me quito el sombrero, como suele decirse. ¿Le parece gracioso?, preguntó el millonario señor Joe. Si es un delito, ¿tiene enemigos? ¿Tiene malquerientes? ¿Tiene alguna idea de quién puede haberla secuestrado?, preguntó pensativo el delgado y alto detective Stanley mordiendo su lápiz. ¿Quién?, rugió el señor Matt. Sí, cualquier cretino que tenga deseos de hacerse $1 millón o $2 de más rico, o cualesquiera que sean las exigencias habituales para secuestradores, hijas, millonarios. ¿Le han dado ya alguna exigencia?, aclaró el detective Brandon. Aquel pez gordo de voz chillona empezaba a molestarle. Como toda una panda de gilipollas santurrones. Un montón de ellos en su comisaría. No, ninguno en absoluto. Tiró de Matt. El novio ha muerto. Los policías se miraron entre sí. ¿Estamos ante un asesinato?, preguntó Stanley. No, no, agitó moralmente las manos el hobbit millonario. Quiere mucho a mi hija. ¿Era realmente doloroso mirarla? Sollozaba como una niña, intentando contar su versión de los hechos. Llevaban saliendo 6 meses, pero solo se habían acostado un puñado de veces. No era la educación italiana, era el mal genio de Mónica. Sabíamos que las mujeres americanas trataban las relaciones planas de forma diferente a las italianas. Acostarse con 2 o 3 tíos antes de casarse en Estados Unidos equivalía a una inocencia total. Y su hija estaba tan atrapada en la tradición local que podría pasar por una mujer nativa americana en términos de libertad sexual. Pero ella prefería mantenerla con raciones de hambre. Un planteamiento que él comprendía e incluso compartía. El detective Brandon miró por la ventana desde el segundo piso de la casa de invitados. Había una vista impresionante del patio. Sonaba una hermosa música, algún tipo de música country. La piscina azul ondulaba a la luz del sol. Ahora me gustaría quitarme la chaqueta, la camisa y los pantalones y zambullirme en esta agua pecaminosa. Y llamar al camarero con una bebida helada. Su compañero estaba de pie a su lado y miraba fijamente al patio y miraba fijamente al patio también. Llevaban tanto tiempo juntos que habían aprendido a leerse la mente. A ambos les llamó la atención como una chica con el pelo corto, vestida con pantalones negros y una blusa blanca, se paseaba por la propiedad. Se dirigía solo a algunos huéspedes, que a otros. Al explicarles algo, los detectives se miraron. «¿Esta es su secretaria, señor Joe?», preguntó Stanley, señalando a la ágil muchacha. Secretario al respecto, odiaba que añadieran todos esos sufijos y terminaciones a las profesiones masculinas normales. Y no te atrevas a pronunciar feminismo en mi casa. Stanley guardó silencio. Oh, esa gente rica, pensó el detective. Sus propias manías. Ella fue la que dio la voz de alarma. Pues invítala aquí, pidió Brenton. Y, por favor, no perdamos el tiempo con las sutilezas del idioma inglés. Los detectives. Usamos sobre todo la versión no impresa. Pero no es que alardeemos de ello en cada esquina.
Los invitados no tenían ni idea de que se trataba de una emergencia en casa del multimillonario. La música seguía sonando, los fotógrafos hacían fotos y los animadores mantenían entretenidos a los asistentes. Los camareros pasaban bebidas frías y aperitivos. Sin embargo, a esta gente no se la puede engañar. La gente de éxito tiene algo así como un sexto sentido que les indica la decisión correcta. Los más ricos y poderosos se estaban poniendo nerviosos. Estar aquí fuera al sol todo el día no era parte de su plan. Tony Case, excéntrico inventor y multimillonario, ya está tuiteando sobre ello. Son más de las 12. Aún no hay jóvenes. Escribió: habrá boda hoy o estamos hablando de un gran ensayo general, unas palabras para la prensa. Gritó Tony, haciendo señas a la recepcionista. Esa es mi alegría. ¿A qué viene tanto alboroto? Me encanta la espera tediosa, pero hoy era demasiado tediosa. Y el señor Tony se encogió de hombros. Existe algo así, ya sabe, algo así. Una llamada que salva vidas. El señor ladró al auricular que subiera urgentemente al segundo piso de la casa de huéspedes. Ángel le dedicó otra sonrisa a Kaisa. Prometió investigarlo todo y se apresuró hacia su patrona. Aunque la chica no estaba a cargo de la seguridad y fue la primera en dar la alarma, aún sentía un agudo sentimiento de culpa. Pensar que Mónica había desaparecido. Una chica encantadora e inteligente. Sus más acérrimas competidoras en la lucha y por las mentes. Sus rivales más acérrimos en la lucha por las mentes. Atención, parece haberse disuelto. Señor Yo. Ella gritó. ¿Qué hacemos, señor Yo? En primer lugar, cálmate. Dijo con su voz acerada. Segundo, escuche a estos caballeros. Convocaré un consejo y decidiré cómo proceder con la boda. El millonario fue a la habitación contigua y descolgó el teléfono. Su alma activa quería moverse, investigar, averiguar. Pero no entendía nada de asuntos policiales. Al contrario, siempre había evitado los encuentros con agentes de la ley. Por supuesto, tenía algo que ocultar a la ley y a las autoridades. Pero ahora, por desgracia, no podía prescindir de ellos. Tendremos que aguantarnos. Este barrio es molesto. ¿Nos separamos?, sugirió Brandon. Tú quédate en la casa de invitados y yo empezaré a ver el video. Ya lo creo. Encontraremos las respuestas a cualquier pregunta que queramos hacer. Stanley asintió con la cabeza. Brenton se organiza de tal manera que es más capaz de trabajar con una gran cantidad de información. Donde una persona normal tendría estupor, este detective hecho y derecho mostraba maravillas de perspicacia. El detective se dirigió a la habitación contigua, donde había una mesa alta, y empezó a ordenar sus artilugios en ella. Buena idea, dijo Stanley. Solo tenía que hablar con la secretaria de Fatty. El enorme sofá de cuero tenía el tamaño justo para el alto Stanley. Sus pies descansaban en el suelo mientras él se apoyaba en el respaldo, una posición dichosa para un ruso. El detective pensó que aquella joven belleza de pelo corto podría serle de gran utilidad. Pero, ¿en qué sentido? Me llamo Stanley. Le dijo a la chica el detective Stanley. Estamos investigando el secuestro de Mónica esta. Simple, respondió ella. Llámeme Angela, qué nombre tan raro, sonrió Stan. Pero la chica no reaccionó. Así que fuiste la primera en dar la voz de alarma. Mi compañero y yo vimos a través de la ventana cómo peinabas literalmente el barrio y probablemente viste a todos los invitados. Así es, respondió la chica. El señor Maitre me ordenó que comprobara personalmente a todo el mundo. Comprobado, aclaró el detective. En la entrada, me aseguré de que la invitación coincidía con la lista. Es un machista, en el buen sentido. A los invitados no les gustan todos los guardias que él quiere. Una chica joven es un asunto diferente. Bueno, ya está. Stanley la interrumpió.
¿Viste algo sospechoso? ¿Quizá algunos fontaneros o supuestos policías entrando en la casa? La dama de honor dice que había un concierto mexicano. Ese es el plan, dijo. Ya le di los contactos de la banda al guardia de seguridad. Reservamos a los mexicanos hace un mes. La chica pensó que había mucho más en el programa. Casi llora. Un ilusionista. 2 actores de Hollywood con pequeñas actuaciones, un par de estrellas mundiales. Era una pena que todo su trabajo se hubiera echado a perder. Aunque, por supuesto, había otras personas involucradas en la organización. Entonces tal vez, el detective resistió. Tal vez solo quiera decirme algo. No necesariamente algo sospechoso, algo que ayude a la investigación. Agua. Asintió con la cabeza. Tengo algo que decir. Pero no aquí. Alejémonos de él. ¿Lejos de quién? El detective se sorprendió. Hizo un gesto expresivo con la cabeza hacia la sala donde se suponía que también íbamos a reunir a nuestro consejo. Sí. Susurró a Nose. En ese momento, el señor de la mansión se disponía a celebrar una reunión. En cualquier situación poco clara, organizaba una reunión prolongada. Entonces, ¿en qué empeoraba el secuestro de su hija? La madre llamó entonces a los ayudantes del sheriff que también estaban presentes en la boda del señor Rinaldi. Luego se lo pensó mejor y decidió tomar medidas extremas, llamando incluso a su propia mujer. ¿De quién me he olvidado?, pensó Mar para sus adentros. Y en ese mismo segundo, sonó su caro teléfono. Señor Joe. Diego Maradona ha llegado, informó el jefe de seguridad. ¿A dónde lo llevamos? ¿Tiene idea de lo que ha pasado?, gritó la mata. Sí, contestó el tomate sin pudor. Hubo rumores de que había muerto. Pero así es Maradona. ¿Cómo pudo perderse la boda de tu hija? Gritó Tom, que es mi hija la que falta. Sorprendió al jefe de seguridad. ¿A dónde, señor Joe? No tengo ni idea. Rugió el millonario. Mi hija ha desaparecido. ¿Y estás despedido? Vete al infierno ahí fuera. Brandon odiaba trabajar en aquel ambiente de tanta gente, pero sobre todo los bocadillos y la bebida que salpicaban literalmente por todas partes. Y las chicas guapas que le lanzaban miradas largas y penetrantes. El detective gritó a una buena docena de invitados de los empleados, mientras conseguía recomponerse. Se apoderó de su disco duro, cintas de video, fotos etiquetadas de quién y cuáles le habían dado. En ese momento, se puso en marcha un plan de asedio en toda la ciudad. Decenas de policías registraban coches, peinaban estaciones de tren y aeropuertos. Mentira. Ha investigado una docena de secuestros en su carrera. Los perpetradores siempre cometían el mismo error. Hablan demasiado, dejan un rastro. Marcas. Como los perros. Solo faltaba conseguir ese olor y dar con los intrusos. Dijo Stanley entusiasmado mientras el detective marcaba a su compañero. Creo que lo he conseguido. Tengo algo. ¿Lo has oído? Vamos a hablar con ese tío otra vez. Al principio de su carrera, Brandon había memorizado sus propios casos con gran detalle. Incluso un mes o 2 después, podía recitar cualquier caso, citar informes de interrogatorios y testimonios de expertos. Pero poco a poco los casos se fueron pareciendo unos a otros. En los últimos años, ya le resultaba difícil recordar los detalles de los crímenes resueltos. Y de todos los secuestros solo podía recordar uno, que acabó en un gran fracaso. Sin embargo, su culpa en lo ocurrido no fue ninguna. Los padres del chico eran reacios a acudir a la policía. Brenda empezó a buscar a los intrusos al tercer día del secuestro. Y lo único que encontró fue un cuerpo sin aliento. Mirad, dijo Brandon, poniendo la tableta delante de Mary Stanley, que entraron 5 minutos después. Eché un vistazo rápido a las cintas de video.
Así que nuestra niña desapareció entre las 17 y las 17:30. Digamos que lo consiguió. De repente se sintió viejo y también endiabladamente cansado. ¿Y qué? ¿Sabe por qué pensaba eso? Preguntó el detective, porque a los 16:45 su hija fue captada por el objetivo de una novia. Se hacían selfies. Eso coincide con la explicación de su marcha. Y sobre las 18 se dio cuenta de que había desaparecido. Media hora después, llegamos. ¿Qué fue lo siguiente que murmuró el millonario? ¿Quieres presumir de que eres un poco bueno en tu trabajo? En absoluto, sonrió Brandon. Te he pedido que vinieras un momento por un motivo completamente distinto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién hizo el vestido? ¿Por qué surgió esa pregunta en primer lugar? Enfadado. Es una pregunta completamente estúpida. Justo como me gusta, estamos perdiendo el tiempo discutiendo, dijo el detective. Pero te lo iba a enseñar de todas formas. Mira, no. ¿Encuentras nada raro? Brandon pulsó la barra espaciadora y el portátil empezó a reproducir el video de la cámara de vigilancia instalada detrás de la casa de invitados. Mostraba a un camarero empujando delante de él la misma caja en la que se había entregado el vestido de la novia. En algún momento apartó la mirada y el detective del Cuervo pulsó stop. La cara, por supuesto, era problemática de ver, pero se podían captar algunos rasgos. Stanley tomó una foto de la pantalla de su teléfono y se apartó para enviar una orientación. En una extraña coincidencia, las otras cámaras en el camino de nuestro héroe no funcionaban. Dijo Brandon. Le dije al interrogador que fuera hasta el final. Dice que hay una entrada de incendios. Está todo cubierto de baldosas de la acera. No hay huellas. Es difícil saber si alguien forzó la cerradura o no. Los forenses ya tomaron muestras. A ver si hay algún rastro. Pero supongo que fue este camarero el que sacó la caja. Está bien. Señor Joe. Ensimismado en su monólogo, no se dio cuenta de que su acompañante palidecía. El millonario seguía mirando el fotograma congelado. Debía de haber escuchado también el encendido discurso, absorto en sus propios pensamientos. No puede ser. Susurró Mata, apretando los puños. Sintió que la cabeza empezaba a darle vueltas, como si el coche bajo su control hubiera volcado y estuviera volando hacia el abismo. No puede ser. ¿Sabes quién es?, preguntó Stanley. Estaba observando atentamente al millonario. También estaba digiriendo la información que había recibido hacía 5 minutos de Angie. Hubiera gritado esto. Mi chica está en peligro de muerte, detectives. Apuesto a que fue mi sobrino quien las cortó. Stanley ha estado trabajando los últimos meses. Ya había tomado la decisión de dejar el cuerpo. Y aunque solo tenía 37 años, ya había tenido suficiente. Sus hijos pequeños crecían completamente autónomos, comunicándose con su padre por teléfono y correspondencia. Su mujer montaba escándalos casi a diario. Y en el trabajo, los grandes jefes le daban palmadas en los hombros y le pedían que se quedara un año más. O mejor aún, 5 años más. Richard Stanley dijo que el jefe de policía dudaba si firmar su carta de dimisión. Eres bueno, eres condenadamente bueno. ¿Quién te necesita sino nosotros y tu familia?, respondió el detective. Stanley ya había decidido por sí mismo que, en cuanto encontrara a la hija de aquel hombre de piel gruesa, se iría inmediatamente de vacaciones y empezaría a buscar trabajo. Y no va a volver a la comisaría. Al fin y al cabo, ¿es culpa suya que haya tantos delitos en esta ciudad y tan pocos policías que puedan investigarlos rápida y correctamente? ¿Y le gusta su trabajo?, preguntó el detective. Mientras caminaban por los pasillos de la casa de huéspedes. Sí, sonrió la chica. Es el mejor trabajo del mundo. Es que no consigo encontrar un hombre. O al menos un novio en el señor esto, ya sabe, tiene mala reputación en ese sentido.
Por aquí. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Miró atentamente para asegurarse de que no había intrusos. Por aquí. Aquí se ponían las fregonas. Aquí los cubos guardaban las esponjas y otras cosas necesarias para poner orden. Había un olor a productos de limpieza en la habitación que gustó mucho al detective. Hace 2 días unas personas extrañas vinieron a ver a Mr. dijo. Cuando estaban solos en una habitación del primer piso. La habitación era estrecha y no había donde sentarse. Si se entera de lo que te dije, se pondrá furioso, detective. Y definitivamente me despedirá. ¿Oíste eso? ¿A dónde has ido? Preguntó Stanley. ¿A su casa? No. Empezamos de nuevo con nuestras cabezas. No entraron en la casa. Habló con ellos en el puesto de guardia. Y entonces uno de los chicos me dijo que el señor Joe sacó un fajo entero de dinero y se lo metió en las manos. ¿Usted cree? Preguntó el detective. ¿Cree que esconde algo? Sí, desde luego. Asintió la chica. Sabe más que nosotros. Y Mónica no quería esta boda. ¿Ella te dijo eso? Stanley se sorprendió. No, no éramos amigos. Ella solía ser muy celosa de su padre. Incluso tuvo un par de rabietas, dijo que pasábamos demasiado tiempo juntos, incluso a solas. ¿Qué es eso? Se reía. La chica se encogió de hombros. Le gusta que sus hijas luchen por él. Por sus propios ayudantes. ¿Qué te hace pensar que Mónica no quería una boda?, preguntó Stanley. Tenía un amante. Respondió la chica. Puedo decirte algo, si queda entre nosotros. Tienes mi palabra, asintió Stanley. A petición mía. El Tom la estaba cuidando, dijo la chica. Mónica había quedado con un tipo en un apartamento de la ciudad. Puede que él conociera la dirección. Stanley pensó que tal resultado sería de lo más curioso. La chica había fingido su propio secuestro para sacarle dinero a su padre. Pero no, es demasiado complicado. Y obviamente es el día equivocado. No, todas las chicas quieren casarse, aunque sean hijas de millonarios. Y esta chica guapa probablemente solo está celosa de la chica y quiere asegurarse de que no la encuentran. ¿Eso es todo?, preguntó Stanley. Creo que esta información ayudará al progreso de la investigación. ¿Puedo irme ya?, preguntó ella. Creo que hemos llegado a un acuerdo con lo de la boda. Y necesito volver con él para estar a su lado y hacer lo que me diga. De repente, Art se acercó bruscamente al detective, lo cogió por el dobladillo de la chaqueta, se inclinó y lo besó suavemente en los labios y sonrió. No pasa nada, dijo juguetonamente y salió de la habitación. Stanley se enfrentaba a una tarea diferente. René estaba literalmente rebosante de orgullo por su propia persona. Lograr algo así sola. Claro que había contado con la ayuda de su hermano Jerome, que le había ayudado a conseguir un camarero en la fastuosa boda y le había proporcionado papeles falsos. Odiaba a la familia Mata, así que estaba encantado de meterse con ellos. Pero, ¿podía Jerome imaginar que su hermano se arriesgaría a algo así? El primo Giovanni también apoyaba a René. Fue él quien ayudó a empujar la pesada caja en su furgoneta y ahora conducía hacia el escondite. Pero el resto es una composición que René interpretó solo. Por placer y alegría. Entonó una vieja canción italiana y Giovanni le secundó inmediatamente con su potente voz. Sin apartar los ojos de la carretera, René preguntó. No lo soportaba. Cuando otros hombres cantaban con él. Tú y yo llevamos un cargamento muy valioso. ¿Qué hay ahí? Con un grito ahogado, preguntó Giovanni. 45 kilos de oro puro, sonrió René. Tenía fama de bromista. Por eso, el primo escribía lo que decía con sentido del humor. Espero que sepas lo que haces, dijo Giovanni, porque no me gustaría volver a la cárcel. No te preocupes, pronunció René.
Cuando te enteres de la estafa que he hecho, te pondrás como una fiera. Y tu joven hermano nunca te abandonará. Sabes que soy duro. Además de no ser un bromista, todos conocíamos su carácter de italiano de fuerte carácter. En efecto, si decidía callarse, ni toda la policía del mundo podría sacarle una palabra. Por eso Giovanni decidió ayudar a su hermano. Además, si la policía venía a por él, siempre podía hacerse el remolón y fingir que no entendía nada de las reclamaciones. ¿De verdad quieres saber lo que hay ahí?, preguntó Renae de repente. No, he cambiado de opinión. Risas. Si de repente Hawaii me pilla y no sé nada. Tras un año en la cárcel, Giovanni se prometió a sí mismo y a su madre dejar el crimen. Compró un viejo autobús y empezó a transportar mercancías. Al tipo le encantaba trabajar y estaba dispuesto a pasarse 14 horas al día al volante, algo que no es típico de los italianos. Pero, por desgracia, después del dinero perdido de los delincuentes sus ingresos prometían ser mejores. Podría incluso vivir al volante de su autobús, dormir allí y aceptar cualquier trabajo que quisiera. Aún así, solo le alcanzaría para llegar a fin de mes. René le había dado 300 por una hora de viaje y estaba claro que el bromista tenía más trabajo. Si tienes mucho cuidado, nunca les pillarán. Escucha, escucha, dijo yo, sin apartar los ojos de la carretera. Tal vez tengas un tema en mente. Podríamos tocarlo juntos y hacer un gran golpe. Pero no, hermano, dijo Balaguer, señalando una discreta entrada de garaje. No me va el crimen. Girando aquí. Sabes que tengo una carrera como cantante por delante. Dentro de poco, toda la costa hablará de mí. Lo verán y lo oirán. Empezó a cantar otra canción con su voz aterciopelada. Giovanni envidiaba a aquel joven artista. Era realmente bueno. ¿Y qué le parecía la guitarra? ¿Sería que realmente había decidido aguantar a los viejos para salir al escenario? ¿Y por qué no? Dicen que todas las estrellas americanas más o menos grandes solían estar respaldadas por la mafia italiana. Juntos le hicieron un regalo a un tipo. Descargaron un gran maletín de tamaño humano y lo hicieron rodar con cuidado hasta la esquina del garaje. El tipo abrazó con fuerza a Giuseppe y le dio un beso fraternal en ambas mejillas. El conductor se secó una lágrima que le asomó de la emoción, se despidió con la mano y despachó. Tras alejarse unos 100 metros, saltó de la cabina y devolvió las matrículas auténticas y las robadas con las que había estado conduciendo hasta ese momento. Las enrolló en un cuerno de carnero y las metió bajo el tubo este. Ningún perro las encontraría jamás. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el señor Matta estaba inquieto. Pensar que su sobrino se había colado en su boda. Y sacado su maletín personal. Muy probablemente con su hija. Hay una pregunta dentro, sin embargo, que no ha ido a ninguna parte. ¿Cómo la metió dentro? Mónica tuvo que defenderse. Habría hecho falta toda una banda de secuestradores para doblegar su resistencia. ¿Cómo hizo este joven para cortar esto? ¿Llevó a cabo un plan tan audaz él solo? No, ¿lo susurró mientras servía whisky en un vaso enorme? No. Tiene cómplices. Los encontraré y los haré hablar. Cueste lo que cueste. Ahora, señor Rinaldi, dijo Stanley, mirando al padre del novio. Mire bien esta foto. ¿Reconoce a alguien? El detective le mostró la imagen sacada del portátil de Brendan. El detective miró la pantalla y suspiró. Se lo dije, hablé por rabia, susurró Rinaldi. Contratemos a profesionales. Gastémoslo en seguridad. No perdamos tiempo. Stanley le preguntó a Mónica. Probablemente fue secuestrado. Eso seguro. Dijo Rinaldi. Si es un caso de detectives, reconoceré la valija. Siempre ha llevado el vestido de nuestra princesa. Cuéntame más. Preguntó Stanley. Es un vestido bastante caro,
explicó el padre del novio. Requiere una humedad y una temperatura especiales. Esta maleta lo mantiene. Es una especie de nevera. ¿Podría caber una persona dentro? Yo creo que sí, dijo Rinaldi. Especialmente si es una chica Edding. ¿Se puede regular la temperatura?, preguntó Stanley. Por supuesto, asintió el padre del novio. ¿Y la humedad? El detective se rascó la barbilla pensativo. En otra situación habría supuesto que Rinaldi estaba implicado en el secuestro, pero no tenía absolutamente ningún motivo para cometer este crimen. Ahora él y su fracasado cuñado estaban en evidencia. Déjame hacerte una pregunta personal, dijo Stanley. Supongamos que soy un secuestrador y quiero pedir un rescate por la hija de Matt. ¿Cuánto debería pedir? Entre tú y yo, no le va bien, dijo Rinaldi. Es rico en bienes, pero no se puede sacar mucho dinero de ellos de la noche a la mañana. No creo que pueda hacer más de 10 millones. ¿Quién crees que querría secuestrar a la chica?, preguntó el detective. No tengo ni idea. Rinaldi se encogió de hombros. Una cosa puedo asegurar, si no se creyera más listo que todos nosotros juntos, no habría ocurrido. La rabia, la añoranza le abrumaban el alma. A Rinaldi no le daba ninguna pena el millón que se había gastado en la boda ni el precioso vestido para Mónica, que evidentemente no se merecía, no le importaba en absoluto. La reputación era otro asunto. A menos que este embaucador se las ingeniara para salir airoso de la situación, había que distanciarse de él de inmediato. Rinaldi no podía creer que algo así fuera posible en la América moderna. Parecía que la época de las relaciones entre italianos pertenecía a un pasado lejano. Incluso su padre no era más que un americano respetable, y mucho menos su hijo. James aguantó el tipo en esta situación. Estaba, por supuesto, desanimado por la noticia de que su prometida había sido secuestrada. Pero mantuvo el ánimo. «Detective», preguntó Rinaldi. «Permítame que le haga una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de encontrar a nuestra belleza con vida y, por supuesto?» «Bueno, normalmente se tarda hasta 3 días en resolver un secuestro», explicó Stanley. «El siguiente límite es 1 semana. Si no se encuentra a la persona en ese plazo, las posibilidades de rescate son casi nulas». «Pero, perdón», dijo Rinaldi. «¿Ha dicho pero?» «Sí», asintió el detective. «Si hablamos de secuestros clásicos. Pero hay un matiz. Dnipro afirma que en 24 horas o inmediatamente después del crimen. Y aquí hay silencio. Es extraño. Mirar la algarabía general me hizo llorar». Molesto, salió entre la multitud. Tras una breve reunión con sus ayudantes y su esposa, había tomado una decisión y, sin embargo, se mostraba terriblemente reacio a anunciarla. Por mucho que el señor Johnny quisiera retrasar este momento, había que actuar. Los músicos dejaron de tocar, todos los ojos fijos en él. El amo de la casa, tomando el micrófono de las manos del anfitrión, exhaló fuerte y dijo: «Queridos invitados, mi gente cercana y querida. Por desgracia, han llegado problemas a esta casa en lugar de una boda». Un murmullo recorrió el patio. No solo hablaban los invitados, sino también los camareros. Una mujer impresionable se desmayó y su torpe marido rompió accidentalmente una costosa copa de champán. «Mi hija Mónica», susurró Néstor. Desapareció en vano, sin ninguna explicación. «La policía ya está trabajando aquí en la mansión. Si a alguno de ustedes le hacen alguna pregunta, por favor, no se nieguen a contestarla. Tal vez salve la vida de mi pequeña. Sí, que Dios los bendiga a todos». Las palabras del dueño de la casa tuvieron el efecto de una bomba al estallar. Docenas de personas corrieron inmediatamente hacia la salida. Intentaba seleccionar a los invitados más caros y de más alto estatus para sacarlos por separado. Se abrió paso entre la multitud, cada vez menos organizada.
Algunos se hicieron a un lado para dejar que la corriente pasara junto a ellos. La letrista triunfó, sin embargo, recibiendo nueva información en su teléfono. Lo que empezó como una monótona boda de millonarios corría el riesgo de convertirse en un elegante reportaje sobre la historia del centenario. Básicamente, no le importaba el destino de Mónica si era violada o asesinada. Solo condimentaría las cosas. Por supuesto, esas cosas no se podían decir en voz alta. Pero nadie le prohibía tener un pensamiento al rojo vivo. Esta historia la ayudaría a subir a la cima del Olimpo periodístico. Afianzándose en la profesión, la reacción humana la ayudó. Al instante, encendió las cámaras de fotos y video de su teléfono y tecleó la noticia. En este momento, su olfato periodístico y una pequeña insinuación la ayudaron a tomar la única decisión correcta. Al ir a la fiesta disfrazada de fotógrafa, había hecho tomas maravillosas y con total impunidad. Ahora tenía que tomar la decisión correcta. Lo mejor sería esconderse en la mansión, esconderse y escuchar a ver si podía grabar algo. Antes había visto a los policías con sus ojos maltrechos. Tanto Brandon como Stanley le resultaban familiares. Ahora el casero tenía que volver a hablar con los invitados. Pero esta vez para recibir de ellos un sinfín de deseos de apoyo y ofertas de ayuda. Impotentes y devastados. Estrechamos la mano de cada uno y lo soportamos. Cada uno tocaba en su hombro. El último hombre de esta lúgubre procesión fue el padre del novio. Pero ninguna palabra de aliento fue escuchada de él por el señor Joe. Si la seguridad en esta casa es tan baja, dijo el señor Rinaldi, cuando no hay nadie más alrededor, ¿deberíamos pensar en unir nuestras capitales? ¿De qué estás hablando? El resuello de Matt se convirtió en un poderoso reproche, ya no le quedaba más. Estoy haciendo todo lo posible para encontrar a Mónica. Tienes la impresión de que puede haber fingido su propio secuestro. Dice el pariente distanciado. Dice que ella no estaba segura de cómo se sentía. ¿Cómo se atreve? Gritó el señor Mata. Mi hija es la niña más inteligente y hermosa. Adora a su padre y también te adora a ti. Ella no diría semejantes tonterías. Yo le dije lo mismo. Replicó Rinaldi. Pero la sonrisa de su cara no le gustó al señor Joe. También le. ¿Dijiste a la niña lo que significa bloquear una pérdida? ¿Bloquear una pérdida?, preguntó el millonario al señor Joe. Aunque conocía bien esa combinación de palabras, ¿cómo arreglarlo? Sí, asintió Rinaldi. Ya no había en él aquel tono congraciador. Era más confiado. Muchacho. A diferencia de nosotros, el señor Joe nunca pasó por la bancarrota. Esa sensación de vacío cuando te das cuenta de que te has quedado sin nada. Pero tú y yo hemos pasado por eso. Mónica es probablemente su primera gran pérdida. Le expliqué al chico que necesita superarlo. Escucha a Rinaldi. El señor Mata agarró su visera por la chaqueta. La encontraremos mañana, pasado mañana a más tardar, y tocaremos la maldita boda. Construiremos toda la costa con sus rascacielos. Oyes, Giuseppe, dijo Rinaldi en voz baja, apartándose. Dije, arreglando las pérdidas con mi pequeño. Ha aceptado plenamente nuestra estrategia actualizada. Juntos vamos a descubrir nuevos mercados. Nada personal. Solo negocios. Por supuesto, con tus habilidades, podríamos lograr mucho. Al igual que con nuestras manos. Pero existe la providencia y existe la voz de Dios. En la costa. Eso es lo que nuestra boda susurró. La costa no es el fin del mundo. En tono conciliador, dijo el magnate de la construcción. Podemos hacer cualquier cosa. Hace tiempo que estoy dispuesto a dedicarme a construir metros o viviendas sociales en México, o a construir refugios antiaéreos individuales. He oído que ahora hay una gran demanda de ellos, como durante la Guerra Fría. ¿De verdad crees que estoy haciendo todo esto para hacer crecer mi imperio? ¿No es así?
El señor de la casa se sorprendió. En absoluto, replicó Rinaldi. Solo quería que mi hijo Vasco fuera feliz. Bendito seas, Giuseppe. Estoy seguro de que tu hija volverá. Seguro que puedes casarla. Provechoso. Pero en otra ocasión, tal vez deberíamos pedir su consentimiento. El millonario estaba completamente abrumado. Los invitados, que hacía solo unas horas estaban dispuestos a beber y comer de su mano, abandonaban la mansión. Junto con ellos se le iba llenando el alma una vaga sensación de inquietud. La última vez que la había defendido había sido en 2008, horas antes de que se produjera el impago de la hipoteca. Afortunadamente, pudo sobrevivir a aquella crisis con una amplísima cartera de inversiones. ¿Por qué se apoderó de su alma esa sensación de pavor? Por ahora, sentarse en el armario era incómodo. Redwell se alegró de no haber caído en la tentación de probar todas aquellas docenas de vinos y otras bebidas de las que estaban repletas las mesas de la ceremonia. Una vez dentro de la casa de invitados, eligió la habitación adecuada y decidió esconderse allí. Encontrarla no fue fácil, pero los puntos de referencia ayudaron. 20 minutos después, oyó una voz familiar. La oyó. Los detectives y yo hablábamos de la desaparición de su hija. Rick encendió subrepticiamente la grabadora y se preparó para escuchar. Una última conversación y os dejamos, dijo Stanley. Verás, no podemos evitar la sensación de que hay otro factor. Le ayudó Brandon, cosa que nos ocultas o consideras irrelevante. Te dije dónde encontrarla. La mata rugió. ¿No ves quién está haciendo que toda mi vida se vaya al infierno? No podemos entrar en casa del Señor, dijo Stanley con calma. Aunque su sobrino estuviera aquí. Aunque hubiera robado el estuche del vestido. Además, Rinaldi no había reclamado nada. Además, dijo Brenton, bien podría haber sido una distracción. Pero debes estar de acuerdo. ¿Quién llamaría tanto la atención robando una estructura tan enorme? Volvió a aparecer en su frente. Aquellos caraduras ya lo habían averiguado todo, hasta a quien pertenecía el malhadado maletín. Estarían buscando a su hija al mismo ritmo. Aunque odiaba que le enseñaran a trabajar. ¿Quién sabe? Si el estimado policía es tan sentimental sobre estos asuntos como él. Intentemos recordar. Dijo el detective Stanley con su voz tranquila. ¿Hubo algo extraño el día que desapareció su hija o en los días anteriores? Extraño. Tiró. Lo hubo. Hoy ha venido una anciana. Brandon se sorprendió. ¿Qué tiene de extraño? Habló, dijo que tenía información para mí y pidió ayuda, dijo que bajara. ¿Qué dijo? Preguntó el detective. No tengo ni idea. El millonario se encogió de hombros. Le dije que la sacara de aquí. No recordaba el nombre, por supuesto, dijo el policía. ¿Por qué no? Estaba desesperado por recibir elogios, como en los viejos tiempos, cuando cada broma tonta suya era recibida con estruendosas carcajadas. Guardo cientos de nombres y números en mi cabeza. Detective. Así que ponle nombre. El nombre que me rodaba por la lengua se me escapó. El millonario empezó a chasquear los dedos, como si intentara atrapar las palabras por el rabo. Mierda, ¿cómo se llamaba? Ya había oído ese nombre antes. Decepcionado, el detective se cansó de esperar la resurrección en la memoria del apreciado apellido y se disponía a abandonar la habitación con su colega. Pero en el umbral de la puerta, que se llamó a los dos. Recordado. Susurró emocionado el millonario. Se llamaba Mera por la línea. Así se presentó cuando hablamos por teléfono y Anus me marcó. Eso fue a eso de las 4:30 de la tarde, caballeros. Ya ven, todavía no soy tan viejo. Eso está claro. Preguntó Brandon, rascándose la barbilla. ¿No estarán confundiendo nada? No. Contestó enfadado.
Ya te he dicho que tengo una memoria excelente. ¿Querías detalles? Los recordaba. El caso es que, dijo Brandon, conozco a esta mujer, o mejor dicho, estos detalles. Bueno, entonces Cava, inspector Cava. Gritó el señor Joe. Cabe en esa dirección. Señor Mehta, dígame sinceramente, ¿me está tomando el pelo? El periodista empezó a sospechar. Los nombres y apellidos pronunciados hasta ese momento no decían nada. Pero cuando oyó el premio Pasolini, la periodista se animó. ¿Podría ser ella? Sacando el iPhone de Rec, empezó a escribir una breve nota esbozada por Tac. Si de repente ahora se confirmaba su corazonada, no. No hacía falta exigirle tanto al destino. La suerte, por supuesto, ama la preparación, pero también la moderación y la modestia, precisamente las cualidades de las que Rika nunca podría presumir. El teléfono, el arma principal de un periodista. Pensó Rika, tratando de estirar las piernas. Aquí todo tiene cámaras para hacer fotos chulas. Un bloc de notas para apuntar rápidamente una nota. Y luego está Internet, donde siempre puedes conseguir la información que necesitas. Si no conociera a tu jefe, rugió la Estera. Te llamaría cachorro, para que nadie te oiga. Nadie puede decir en mi casa que estoy intimidando. Si no estás intimidando, eso es aún peor. El detective siseó. Brendan se contuvo, pero con gran dificultad. Para acceder a Signora, la ruina, había que excavar de verdad. En el sentido más estricto de la palabra. Todo porque su funeral había tenido lugar hacía 3 semanas. La abuela falleció. En silencio y en paz. ¿Qué no se puede decir de los objetos de valor que guardaba en su apartamento de época? Mientras la anciana esperaba que su cuerpo sin nombre fuera descubierto. Alguien se llevó todo lo que pudo. Brandon estaba de guardia cuando llegó la llamada. Esto estaba fuera de su alcance y de su especialidad. Después de todo, los robos pueden ser manejados por policías novatos. Podían ser investigados por investigadores con buena agencia o pistas serias. La marca tenía un motivo no trivial para un caso así. Uno de los objetos robados a la anciana era una auténtica reliquia. Verá, señor Mehta, dijo el detective. No creo en las coincidencias. Y hay tantas en este caso, que es enfermizo. ¿Sabe quién es Major? Por supuesto que no. El millonario agitó la mano. Solo recordaba el nombre. Y ese era el nombre de la abuela que quería verme esta mañana. ¿Qué te pasa? ¿No ves? El mundo está detrás de las líneas. Falleció hace algún tiempo. La anciana era acomodada. Explicó el detective. Era la dueña del anillo de Martha Washington. Oficialmente. ¿Cuál es el problema? ¿Estás enferma? No, no. Está más pálido. Estoy bien. Estas preocupaciones son sobre mi hija y más. Así que hable con este pobre coleccionista. Verá, el anillo de Martha Washington es una verdadera reliquia. Dijo Brandon. Oh, vamos, lo siento. Solo estamos perdiendo el tiempo. Tenemos trabajo que hacer. Vamos a las paredes. No, no, no. Dime, preguntó el millonario. Tengo mucha curiosidad, ¿qué pasa con este anillo de mala muerte? Está bien, de todas formas no tardaremos mucho. Brandon agitó la mano. Ese anillo vale una cantidad demencial de dinero. Toda la policía estatal está concentrada en encontrarlo. Poco antes de la muerte del alcalde, la línea iba a donarlo al Museo Nacional. Fue una larga negociación, pero por desgracia. ¿Y cuáles son las penas para un hombre que ha robado un anillo así? Preguntamos con la mayor calma posible. No lo sé. Probablemente se encogió de hombros Brandon. Creo que los secuestradores simplemente no se dan cuenta del tesoro que ha caído en sus sucias garras.
Verás, una baratija como esa podría valer 1.000.010 o 20. Sí, podrían matarte por algo así. Señor, esto es malo para usted. El millonario se desplomó en el suelo. Stanley, que hasta entonces había permanecido en silencio, corrió hacia el millonario y lo agarró por los hombros. Le tomó el pulso. Todo era normal. Los policías se miraron. El señor John se incorporó, frotándose las sienes. «Tenemos que hablar», susurró Mata. «No hay tiempo para hablar con mi abogado», dijo Brandon con brusquedad. «Estamos hablando de la vida de tu hija. Si tienes algo que decir, escúpelo ahora mismo». «He visto ese anillo», dijo el millonario. Le aterrorizaba haber llevado él mismo a su hija al borde de la muerte. ¿Lo había visto?, sorprendió al detective Brandon. «Cuando compré ese anillo», susurró Mata. «Sí que lo viste. Pero no tenía ni idea de que era robado». «Ni idea». «Entonces, ¿por qué lo compraste?», preguntó el policía. ¿No lo entiende?». El millonario hizo un gesto con la mano. «Si usted, como yo y mis padres, hubiera estado en la piel de un emigrante. Cuando obtuve mi pasaporte americano, juré que nunca abandonaría este país y que jamás se lo cedería a nadie. Y el anillo de la esposa del primer presidente, Hugo». Stanley sonrió. «Y esos, digamos, amantes de las antigüedades sabían lo que te vendían». «Sí, lo sabían». Se encogió de hombros Mata. «Ah, mierda. Fui yo quien les dijo que iba a hacer un regalo a mi hija para su hija». Los detectives se miraron entre sí. Stanley sacó su teléfono y empezó a teclear frenéticamente algo en el Messenger. Brandon se quedó paralizado como un perro. Giró la cabeza a derecha e izquierda. Luego hizo una señal a su compañero para que se quedara quieto. En silencio, despacio, Brandon se acercó al nuevo armario y lo abrió. «Menudo encuentro», dijo la chica, mirando al millonario, encantada de conocerle. «Y aquí estoy, escondiéndome de las miradas indiscretas de mi jefe». «¿Quién demonios es usted?», rugió mientras se acercaba a ella. «Te voy a tirar por la ventana». «No la toque, señor Joe», advirtió Stanley, agarrando al casero por el brazo. «Es periodista, una periodista. Trabajó para un millonario. Pero dame el teléfono. Tarde es tarde». Sonrió la chica, mostrando su iPhone. «Demasiado tarde. Porque ya he enviado el memorándum. Dios bendiga a América». Esta vez el señor John no se desplomó al suelo, pero su cara se puso tan pálida que se podían ver los dibujos de los vasos sanguíneos en ella. América solo sonrió mientras lo miraba sufrir. Le encantaba ver sufrir a los amos de la vida. Brandon odiaba a la prensa. Pero era él quien había sido enviado ante la prensa. Y no se atrevía a desobedecer las órdenes. Hay que tener cuidado al hablar con los medios. Incluso si estás dejando la fuerza, y aún más cuidado si quieres permanecer en la fuerza. Solo una palabra equivocada, un chiste y los periodistas enarbolarán al instante tu alma de detective en sus orcas de la libertad de expresión. «Estimados colegas», dijo Brandon, «estoy invitado a hacer una breve declaración. La policía está investigando la desaparición de Mónica. Esto significa un juicio penal. Se ha analizado una enorme cantidad de pruebas. El departamento está dispuesto a pagar una recompensa a quien tenga información de valor para nosotros». ¿Hicieron exigencias los secuestradores?, preguntó la joven periodista. No se identificó. «Ninguna exigencia», respondió el detective. «No hay información fiable sobre los detalles del secuestro». «Si no es un secuestro, ¿qué es?», preguntó el periodista de Tolstoy moviendo toda la barbilla. «Sin comentarios», respondió Brandon. Le encantaba aquella combinación de palabras. «Digamos que soy un secuestrador», dijo pensativo el joven periodista.
¿Qué podría esperar? Pues clemencia, si te entregas a la policía y cumples todos sus requisitos, dijo el detective con una sonrisa. Lo que estaba ocurriendo empezaba a irritarle. Más preguntas. Señor Brandon. Oyó una voz familiar. Rika Smith, corresponsal especial. ¿Confirma que también hubo un robo de la reliquia nacional del anillo de Martha Washington? Lo confirmo. Brandon asintió. Pero no hay necesidad de darle sensacionalismo. Ese anillo fue robado hace 3 semanas. Lo puse personalmente en el sistema de búsqueda de objetos de valor. Su estatus cultural tampoco está confirmado, ya que no ha sido examinado por un experto. El resto son coincidencias y especulaciones suyas. El detective invitó inmediatamente al lenguaje, pero ya era demasiado tarde. Los periodistas se animaron, como un caimán al que le hubieran tirado un trozo de carne. Vio cómo los periodistas se abalanzaban sobre sus aparatos para garabatear notas. No solo había desaparecido la hija de un millonario, sino también un artilugio muy valioso. ¿Estaba implicado el señor Mata en la desaparición de este anillo?, preguntó Rika. En interés de la investigación, esta información es confidencial, respondió Brandon. Aunque le encantaría contestar indecentemente a la omnipresente periodista. Si sabe dónde está el anillo o Mónica, házmelo saber. Sonrió el detective. Esa frase también sobraba. Señor Brand, ¿cuánto podría valer un anillo así?, soltó otro periodista y el detective decidió aprovechar la oportunidad para escapar. 1000000. Si es de verdad, contestó él. La rueda de prensa ha terminado. Dios bendiga a América y nos dé fuerza a todos. En este momento, el señor estaba leyendo un artículo sobre sí mismo, al instante cubierto de sudor. Este periodista tenía, de hecho, todavía un niño completamente enterrado en el suelo. Ni siquiera asomaba la parte superior de su cabeza. El secuestro de su hija había pasado a un segundo plano. Resulta que toda América habla ahora del millonario que robó el anillo de George Washington. Los comentarios airados inundaron los noticiarios. Los columnistas ejercieron el ingenio, tratando de encontrar un lenguaje cada vez más cáustico para etiquetar su fracaso. Gagliano. El señor lo susurró al teléfono. ¿Le necesito urgentemente? Voy para allá. Animado, respondió el interlocutor. Gagliano podía oler el dinero a una milla de distancia. No todos los abogados tienen ese olfato. Y no todos saben interpretar correctamente las señales. Hoy, cuando se enteró por primera vez de que el escándalo Gagliano inmediatamente canceló todas las reuniones de negocios, los pospuso para una semana por delante. Fue a un restaurante cerca de la residencia del señor Matt y esperó la llamada. Cuando el conductor lo llevó a la mansión, el abogado le pidió que se detuviera en un kiosco. Así que compró una prensa nueva, se sentó en el asiento trasero de su Rolls Royce y empezó a hojear las páginas. A Gagliano le encantaba el olor de los periódicos recién impresos. Le transportó a su infancia, cuando él mismo vendía esas mismas publicaciones en las calles de Nueva York por $2 al día. Eso ya es pasado. Pero el olor a prensa fresca aún le levantaba el ánimo. En la portada, cuyas páginas iban a ser adornadas con una foto de la hija de Joe, con un vestido precioso, moteaba el titular millonario. Taman. ¿Cómo ha invadido el caballero la historia de los estados? Gagliano leyó todo el artículo y observó para sus adentros que no había nada a lo que agarrarse. Todo el artículo se basaba en preguntas inocentes e informes oficiales de la policía. Efectivamente, el primer anillo había sido robado. El segundo señor lo confirmó, que la reliquia pasó por sus peludas manos. Sobre la vegetación excesiva. Es completamente cierto. Todos los italianos maduros la padecen. La tercera hija de un millonario ha desaparecido y él le dio los anillos el día anterior. Como dicen, saca tus propias conclusiones.
Lo único que llamó la atención de un abogado experimentado es el clip de la palabra Atamán. Galliani sabía perfectamente que los diagnósticos médicos en las páginas de la prensa no se pueden publicar. Y sin embargo, esto no es suficiente para pillarle y hacerle pedir disculpas. ¿Qué decir de los pequeños sitios de noticias que reprodujeron la noticia sin investigar los detalles? Parece que por la tarde toda América sabía que tenía algo que ver con la desaparición de alguna reliquia nacional, pero el público no quería entender el resto de los detalles, quería los hechos candentes. El abogado atravesó el hermoso patio con las huellas de la boda fallida. El personal de la agencia de espectáculos estaba desmontando escenarios, desplegando mesas, montando sillas. Guardias como soldados cubrían todas las entradas y salidas de la mansión del señor Des y su casa de invitados. Galliano saludó con la cabeza a uno de ellos, cuya cara le resultaba familiar. Pero ni siquiera vio una sonrisa a cambio. Lo que le llamó la atención fue la pistola automática cargada, colocada en una funda. No estaba preparada para la defensa. El guardia le pidió un pase. «Caballero, esto me espera», explicó el abogado, mostrando su tarjeta. «¿Dice que Galliano no está en su sitio?» «Espere», ordenó el guardia y corrió hacia su patrón. «Ese siempre será tan estricto ahora», pensó Galliani, mirando a su alrededor. Los guardias le dirigían miradas poco amables. Y cuando uno de los empleados desmontó la escena, se acercó a la mansión, casi le pega. «¿A dónde va usted?», preguntó enfadado el ardiente joven. «¿Por qué apestas por aquí?». «Buscaba el baño», susurró el empleado. «¿Qué es esto?». «¿Una boda o un funeral?», gritó Rodríguez. El guardia de seguridad echó al infraganti y lo puso en la lista negra. «Pero yo no he hecho nada», gritó el desventurado empleado de espectáculos. «Déjeme hacer las maletas». «Lo recibirás por correo», replicó Rodríguez. «Tienes razón, la derecha que vive su entrada principal. Camina más rápido. Si no, te doy el acelerón ahora mismo». Galliani, que había estado en esta hospitalaria casa en los mejores momentos, no salía de su asombro. En primer lugar, no podía creer que Giuseppe tuviera enemigos capaces de robarle a su hija. Por el amor de Dios, esto es América. Aquí cualquier cuestión puede dirimirse en los tribunales. En segundo lugar, Galliano nunca se había fijado en un número tan elevado de guardias. Con su ojo experimentado, contó 15 hombres. ¿De quién se está defendiendo? «Señor Galliani», le llamó el primer guardia, volviendo de un cliente. «El señor Yo le espera en la biblioteca del segundo piso. Dijo que encontrarías tu propio camino». «Por supuesto». El abogado asintió y pasó junto a los tipos armados. Un hombre pacífico. Odiaba que intentaran arreglar las cosas con pistolas. Las mesas del interior de la casa aún no habían sido desmontadas. Seguían llenas de aperitivos y bebidas. Y Galliano no pudo resistirse a una galleta con caviar negro. Una nevera compacta en un armario estaba preparada para el convite. El abogado solo tenía que levantar la tapa y meter el manjar con una cuchara de plata. Le encantaba comer deliciosamente. Por eso, tantas obras maestras culinarias le ponían los ojos como platos. Incluso un bocadillo. Subió al segundo piso y vio al señor de la casa. El señor era difícil de mirar. Este hombre grande y fuerte estaba literalmente apurado. Le aparecieron bolsas bajo los ojos. También se secaba el sudor de la frente. Galliano se acercó a él y le estrechó la mano calurosamente. Y luego se abrazaron. «Lo siento, amigo. Siento no haberte invitado a la boda de mi hija». «No es nada», el abogado hizo un gesto con la mano. «Creo que ya has tenido bastantes problemas para no ser un viejo amigo. Además, se suponía que tenía una reunión importante esta noche, pero la cancelé». «Tengo problemas», dijo el millonario. Como si no le hubiera oído. «Habrá oído que mi hija ha desaparecido, ¿verdad?». «Por supuesto que sí», asintió Galliani.
Quería decirle de inmediato que todas las negociaciones deben ser llevadas a cabo por la policía. Por desgracia, es más difícil negociar con delincuentes que con el jugador más oxidado. Todavía no hay llamadas. Mata suspiró. Te he llamado por otro asunto. No pueden presentar una acusación formal. El abogado asintió. Era demasiado consciente de las consecuencias si la historia de este antiguo anillo se difundía. Podríamos hacer que lo detuvieran, y no por 6 meses simbólicos, sino por un periodo de tiempo considerable. Esta historia con el anillo de Washington es una pesadilla. Galliani dijo. ¿Hiciste bien en llamarme? Podrías ir a la cárcel por robar algo así. Ciertamente un hombre con raíces italianas. Pero no lo sabía. Giuseppe el Gritón, maldita sea. Ha habido tantos presidentes en la historia de este glorioso país. ¿Cómo puedo saber que un anillo fue robado? Tranquilízate. Joe, cálmate. Era el abogado de Gagliano susurrando. Ya te he sacado del fango antes. Y esta vez, te pido que bajes la voz. Eso es. Dijo yo, bajando la voz 2 veces, aún más bajo. Preguntó el abogado. A través de sus canales, se enteró de que un periodista se había infiltrado en la casa para esto bajo la apariencia de una camarera. Por supuesto, dejar entrar a tanta gente en su mansión era un riesgo enorme. Si hubiera consultado a Galliani, habría dicho: la boda debería celebrarse en cualquier sitio menos aquí. Lejos de casa. Ahora había que tener cuidado. ¿Y si otro periodista de izquierdas los escuchaba? Ya está. Susurró el millonario. Sí, coincidió perfectamente Galliano. Dígame, ¿le han interrogado? No. Contestó. Hubo una conversación con el detective, eso es todo. La misma conversación que escuchó este periodista. Verá, tiene que hacer una declaración como es debido, ¿no? El abogado me aconsejó. Digamos que buscabas un regalo para tu hija y algún aventurero te ofreció el anillo de Martha Washington. Y usted lo compró por puro humor, para gastar una broma, pensando que está adquiriendo una especie de cara por todas partes, no una reliquia. ¿Cuánto pagaste? 100,000. Respondido, tenemos 100,000. Gritó Galliani. Mierda. No, no funciona así. ¿Pagaste 10 a 10? ¿Entendido? De acuerdo. El millonario asintió. Lo principal es no olvidar. ¿Crees que iré a la cárcel? Si me hace caso, no. El abogado se encogió de hombros. Cuando te llamen para interrogarte. Mañana, a las 2 de la tarde. Iremos juntos. ¿Me lo pides? Gigliano se rió entre dientes. Ahora no puedes ni mear sin tu abogado. Hay una manera de sacarte de esto, incluso de convertirte en un héroe. ¿Cómo?, preguntó Matt. Estaba dispuesto a pagar mucho más que los fabulosamente caros servicios de Gagliano. Para encontrar el anillo. El abogado se encogió de hombros. ¿Cree que estos ricachones pueden encontrar realmente a su hija? Todos los ricos son iguales. Pensó Brandon. No pasaron ni 2 horas antes de que el millonario llamara a un abogado increíblemente caro para que pretendiera resolver sus problemas. Y ahora este parásito del mundo legal estaba llamando al móvil personal de su detective. ¿Cómo había conseguido el número? Por supuesto, había que hablar con un hombre así. Le gustara o no, tenía pocas ganas de hacerlo. Dijo el señor Brandon con una sonrisa a Galliani, iniciando la videollamada. Le pido disculpas por la distracción. A mi cliente y a mí nos gustaría colaborar en la investigación. Le escucho. El detective respondió solo rápido y al grano. Seguimos buscando a Mónica. Sobre eso quería decir unas palabras el señor Joy. El abogado sonrió. Dirigió las cámaras hacia el millonario. El señor es como si se hubiera hecho mayor.
Detective. Brandon sonrió regodeándose para sus adentros. Los ricos también lloran. No, lloran cuando resulta obvio que el dinero no puede comprar algo. Como retroceder en el tiempo y corregir errores. El detective. Lo dijo, pero su voz sonaba oxidada. El anillo de Martha Washington, o mejor dicho, presunto anillo de Marta, quiero decir, presunta Marta. Supuesto anillo. Deja de hacerme perder el tiempo. Brandon explotó. No estamos hablando extraoficialmente. De todos modos, es un maldito anillo. 2 tipos me lo trajeron. Dijo el millonario. Tom, el ex jefe de seguridad, me tendió una trampa con ellos. Lo despedí hoy. Brandon está acostumbrado a que sus clientes no le digan la verdad. Pero cuando se trata de su hija, quizás si hubiera recibido esta información hace unas horas, ya habrían avanzado en la investigación. Brand suspiró y acomodó las lenguas, cantando la indignación en su interior. Ya había dicho algo. ¿Cómo se llamaban? La verdad es que no sé los nombres de esta gente, dijo Marta. Nombres de verdad. Tenemos que recordar algo. Le exhortó Brendan. Probablemente conocen el destino del anillo y de tu hija. Los vi por primera vez. Replicó el millonario. Él no escribió el volumen. Dijo que algunas personas querían venderme algo que valía la pena. No sé por qué acepté esta estúpida reunión. En realidad no era así. El jefe de seguridad me dijo que una reliquia real del anillo de Martha Washington había aparecido en el mercado negro. Y el mismo señor Mar estaba rogando por una reunión para venderlo. Le parecía que si su hija llevaba semejante anillo, ni una sola persona en todo el país se atrevería a cuestionar su condición de ciudadano estadounidense. Uno de ellos se llamaba Rec, pronunció Somos Delgados Rec. Brandon chilló. No podía ocultar su emoción. ¿De verdad os habéis metido con el flaco Rec? Al detective le resultaba cada vez más difícil abstenerse de las expresiones impresentables por las que era famoso su departamento. Piensa Delgado. Ese hombre no. Perdería la oportunidad de hacer un gran golpe. ¿Y si además le enseñamos el dinero? Ya veo por qué los secuestradores no exigieron nada. Podrían esperar días. Jugando un juego sutil con un millonario. ¿Eso es todo?, preguntó Brandon. ¿O hay algún otro detalle jugoso? Eso es todo. Exhaló el millonario. Por favor, encuentre a mi hija. El abogado volvió la cámara hacia su cara bonita. El detective observó para sí que a aquel hombre no le importaba el sufrimiento ajeno. Ni siquiera había cambiado la cara cuando le había pedido que encontrara a su hija. Y el nombre del delgado Rec no le causó ninguna impresión. ¿Esto facilitará la investigación de los agentes, no?, preguntó Gagliano. Por supuesto, respondió Brandon. Informaré de todo al fiscal. Cambio y corto. Gagliano dijo que se quedaría en la mansión de Mar el tiempo que fuera necesario. El millonario agradeció su preocupación, aunque no creía en su sinceridad. Sin embargo, la presencia de un viejo conocido era muy útil. El señor Joe ahora no podía relajarse ni un segundo y esperaba nuevos golpes. Dejando a un lado el vino italiano, el maitre ordenó que le sirvieran una botella de whisky. Empezó a consumir esta bebida para recuperarse un poco y, al mismo tiempo, calcular las pérdidas. Así, la boda de su hija no se celebró. Así que podemos olvidarnos de alcanzar nuevas fronteras financieras. Convertir la influencia en kilómetros cuadrados de oficinas y apartamentos residenciales no funcionará. Hablando de influencia. Después de una serie de artículos mordaces, el señor Mata será rechazado como un leproso. Lo ha visto aquí en Occidente. Lo llaman ostracismo a una cultura abolicionista. Por suerte para él, no tiene que conseguir papeles en películas ni buscar el contacto con la multitud. Así que puede dejar formalmente los cargos directivos y pasar a la sombra y desde allí seguir moviendo los hilos.
por último, el ataque más importante es el riesgo de acabar entre rejas. Nos hemos estado pateando el trasero por haber hablado a los detectives del anillo sin consultar a Galliano. No había duda de que todo el asunto fue jugado por profesionales. Primero le obligaron a comprar el anillo, aprovechándose de sus complejos de provinciano. Luego enviaron a una actriz disfrazada de anciana. Lo prepararon para que la echara, pero que recordara su nombre. Y luego le robaron a su hija. El problema es que Giuseppe sigue a merced de intrusos desconocidos. Por ahora, sigue siendo una pieza en el tablero de ajedrez. Ellos continúan su juego y pronto querrán el dinero del premio. 1.000.010 como mínimo. Será entonces cuando les demuestre lo que es la integridad italiana. Accederá a cualquier demanda, encontrará el dinero. Y entonces las ruedas girarán. Ni una sola persona podrá evitar responder qué hará con ellos. En ese momento, un caballero que era muy inferior a nosotros en términos de volumen y estructura de capital, estaba bebiendo whisky en la misma ocasión. Pero a diferencia del señor Joe, estaba celebrando el éxito sin contar sus pérdidas. En solo 2 movimientos, no solo humillar a su oponente, pero para destruirlo. Por supuesto, no todo salió exactamente como el calculador italiano había planeado. Algunos puntos tuvieron que ajustarse sobre la marcha. Pero la venganza, el plato que debería servirse frío, resultó ser realmente jugosa. Leyendo los titulares de los periódicos y los airados comentarios, cortó estos deleitándose con su victoria. La única pregunta que le mantenía en vilo era: ¿dónde había ido a parar la chica? En realidad había pensado en su secuestro. Había mantenido la posibilidad en su mente todo el tiempo e incluso había incrustado a su propio hombre en el séquito. Esto. Sin embargo, no hay manera de que esos tontos prueben nada. Por lo tanto, al señor Elizabeth solo le quedaba cantar con whisky, comer aceitunas en vinagre y reír, regocijándose en su brillante plan. Encontrará a la chica. Mientras alguien que juega su propio juego no interfiera en esta historia. El reloj dio las 12. Stanley y Brendan siguieron sentados en el despacho, analizando la información. El secuestro requería una concentración total mientras el reloj avanzaba. En esos momentos de apogeo, uno desciende a lo más bajo de la pirámide de necesidades de Maslow. Tras una semana de trabajo en el Real, Stanley estaba dispuesto a vender su alma por una ducha caliente y una cama con sábanas limpias. Esa es la razón por la que lo deja. Y Brandon parecía capaz de soportar cualquier dificultad no como un hombre, sino como una máquina. Mantenía un diálogo complejo con 3 informantes a la vez. Este trabajo era como una partida de ajedrez con varios oponentes al mismo tiempo. Y Brenton se acercaba al final, se movía hacia el final. Está a punto de dar jaque mate y jaque mate al mismo tiempo. ¡Bingo!, gritó el detective. La encontré. ¿A quién? Stanley se sorprendió. A nuestra chica, respondió Brandon. Pero me va a costar mucho dinero. Ah, bueno. Subamos al transporte. Vamos a por ella. ¿Solo nosotros 2? Preguntó Stanley. ¿Estás loco? Llamemos a un equipo SWAT para que nos apoye. Tengo 2 chalecos antibalas en el maletero, se encogió de hombros Brandon. Y una escopeta. Puedes llevarte el casco si quieres. No voy a ir a ninguna parte, le cortó Stanley. Ya he soltado una petición de apoyo de los míos. Brandon sonrió. O iré yo solo. Con esas palabras, se echó la chaqueta sobre los hombros y salió corriendo por la puerta. Stanley maldijo, se puso el sombrero en la cabeza y corrió tras él. Brandon, a pesar de su estatura, se movía con mucha rectitud. Stanley se precipitó tras él sobre sus largas piernas, maldiciendo a su compañero. ¿De dónde has sacado la información?, preguntó. ¿Y por qué tanta prisa? De un informante. Respondió Brandon.
Tenemos unos 20 minutos, no más. Los detectives atravesaron la ciudad nocturna, tanto el Buick como Brendan se tragaban literalmente los kilómetros. Aceleraba a una velocidad obscena. Y Stanley rezaba para que no chocaran contra algún poste o alcantarilla. ¿A dónde vamos?, preguntó Stanley. Vamos despacio por los almacenes, respondió Brendan. Por el rabillo del ojo. Notó que su compañero se palpaba los bolsillos. ¿Te has olvidado el móvil? Ajá. Stanley asintió. Mierda, todo esto es culpa tuya. Mientras bajábamos corriendo las escaleras, se me cayó el jefe, replicó Brendan. ¿No sacaste a Chirco a tiempo? Stanley guardó silencio. Se adentraron en una especie de urbanización industrial. De todas formas, en la oscuridad, el detective no podía reconocer el lugar. Brandon apagó el motor, en silencio, sin dar portazos, se dirigieron al maletero. Brand le entregó el casco del chaleco antibalas y cogió él mismo la escopeta. Dime sinceramente, dijo Stan, ¿cuál es tu asunto con el río? ¿Qué?, le espetó el detective. ¿Hemos venido aquí por la chica o qué?, respondió Brandon, sonriendo socarronamente a la chica. Vamos a por el almacén 48. Eso dijo el informante. Por el rabillo del ojo. Brandon vio que Stanley se volvía a meter en el bolsillo para coger el móvil. El detective sonrió. Así son las cosas, vives con un hombre durante años y es una rata de dos caras, dispuesto a venderte por 30 duros o algo incluso más barato. ¿No le dijiste al río donde íbamos a torturar a nuestro millonario? Brandon continuó, llenando la escopeta de munición. Ni ella misma se lo habría imaginado. Vete al infierno, dijo Stanley. Yo no hice nada, y tú escondiste mi teléfono. ¿No lo hice? No. Brandon sonrió, ajustándose la armadura, que apenas le cabía en su gran barriga. Lo guardé en un cajón para que lo olvidaras. ¿Y ahora qué?, preguntó Stanley. ¿Me vas a entregar? No, peor, dijo su compañero. Encontraremos a la chica. Presentaré un informe y volveré con vuestros periodistas corruptos. Dio un tirón espectacular al cerrojo, metiendo un cartucho en el chasquido, aunque el movimiento era innecesario. Brandon ya sabía que no tendría que disparar, pero quería impresionar a Stanley y demostrarle lo hermoso que era el mundo que estaba perdiendo. Amistad masculina de verdad en vez de hechos fritos en vez de monedas perdidas. Algo más caro. Un sentimiento de apoyo y respeto mutuos. Sígueme, ordenó Brandon, encendiendo la linterna de su escopeta. Juntos robaron por el nivel subterráneo. El almacén 48 no era difícil de encontrar. Había una franja de luz que brillaba por debajo de la puerta y alguien estaba tocando música dentro. El lugar perfecto para ensayar. No había nadie a esta hora del día. Los edificios de apartamentos más cercanos estaban a kilómetros de distancia. A medida que se acercaba más y más al preciado almacén, Brandon empezó a preocuparse de que el informante le hubiera engañado. Podía oír el suave rasgueo de las guitarras y encantadores duetos de voces masculinas y femeninas. Stanley se quedó atrás. ¿Qué rata?, pensó Brendan, aún no había salido y ya empezaba a preocuparse mucho por su propio culo. El detective se acercó sigilosamente a la puerta de acero, deslizó el dedo en el hueco que había entre ellas para dar un empujón y dio un paso atrás. La puerta empezó a abrirse despacio, lentamente, como si un soplo de viento la hubiera impulsado. Las voces se apagaron. Brandon oyó pasos procedentes del interior del almacén. Alguien venía a cerrar la puerta. Tenía sentido. Y cuando la mano del hombre se movió en busca del picaporte, el detective la agarró ágilmente, la giró y tiró de ella hacia él. «Esposas». Stan, gritó Brandon. «Stan, esposas». «Maldito seas». El reloj marcaba las 8. Una mañana dura.
levantado en la cama tan temprano como ayer. A esta hora, el señor Mata se creía el gobernante del mundo. Hizo planes, iba a hacer crecer su capital hasta niveles obscenos, y hoy está sentado en calzoncillos sobre una sábana de seda, intentando captar la sombra del día que pasa. Así que, primero, contemos las pérdidas. George Rossi calificó de error su larga amistad y pidió que no se le volviera a molestar. Charles Bianchi renegó públicamente de la adjudicación de un contrato multimillonario. Giovanni Greca llamó para disculparse y durante 5 largos minutos contó por qué esta conversación sería la última. Luca Moretti encargó una columna en 5 de los principales medios de comunicación de la costa para denunciar airadamente a su antiguo socio. Así es en todos los pecados mortales. Pero ayer tuvo una conversación poco agradable con el señor Rinaldi. Añádase a eso otra docena, no de tiburones financieros, sino de peces un poco más pequeños, que ayer se alejaron precipitadamente de él. Sí, es hora de declararse en quiebra. No, tiene algunos ahorros. Suficientes para vivir cómodamente. Suficiente para viajar. Tendrá que mantener a 2 o 3 del destacamento de seguridad hasta la secretaria. Es una chica con el gracioso nombre de Alex. Le gustó. Siempre y cuando ella no vaya a contar a los medios sobre el acoso en este momento. No, no lo hará. Pero su mayor pérdida fue Mónica. Su hija, su mayor tesoro. Aún fuera de su alcance. ¿Y si los misteriosos secuestradores descubrieron qué reliquia le dio? ¿Y pensaron que el rescate era mentira, o ahora van a intentar joderle por una suma que no tiene? Había otra posibilidad. Que la minúscula, que la hija se encontró a punto de llamar temprano en la mañana o no quería contar la terrible noticia. El señor recordó que el detective Brenton dejó su teléfono e instó a llamar a casi cualquier hora del día o de la noche. Bueno, 0800 horas es la hora legal para llamar. Marcó el número y el policía descolgó el teléfono en cuanto lo hizo. ¿Ha encontrado a mi hija? ¿Sin preámbulos?, preguntó el señor Matt. En un solo día había perdido mucho de lo que apreciaba. Sí, respondió Brandon. Brevemente. Encontrado. Entonces, ¿por qué susurró el señor Mita? ¿Por qué no llamó? A las 0200 horas se presentó para el interrogatorio. El detective era perezoso. Ahí es cuando te enterarás. ¿Está viva?, preguntó temeroso el millonario. Afortunadamente, sí, respondió el detective. Se acabaron los comentarios al teléfono. El auricular emitió un pitido y se cortó la conexión. Lanzó el caro teléfono contra la pared con rabia. El iPhone rebotó en el parqué y como una rana saltó varias veces. La pantalla se cubrió con una red de grietas. Gritó y hacia mí corrió. Cuando la chica asustada corrió al dormitorio, él dijo: «Llama a ese bribón, llámalo ahora mismo. Espera un momento. Llámalo en unos minutos. Ven aquí, cariño, tengo algo que hacer». «Te escucho». «Dice el señor si descubro que fuiste tú quien silbó, eso si descubro que fui yo». Respondió tranquilamente mi némesis y, ¿quién si no iba a escuchar a alguien? «Si te llamo no juegues conmigo, secuestraste a mi hija». Se estiró enfadado el millonario. «Me pusiste ese anillo. Pero eres como un niño. No voy a hablar contigo por teléfono. A diferencia de ti, yo conozco demasiado bien el tipo de celdas a las que acuden los hombres de negocios charlatanes. Si descubro que fuiste tú quien lo susurró. ¿Que tú preparaste todo esto? Dios mío. Realmente no sabes nada». Me sorprendió. «No». Joe contestó. Completamente confundido. «¿Y también sobre mi sobrino?», preguntó su acompañante. «No, pero entonces ve rápidamente a la entrada principal de tu mansión pseudoamericana. Venga, vámonos antes de que sea demasiado tarde.
Y colgó. Pensamos que sería muy italiano dispararle. Cuando estás solo y desprotegido en un lugar tan abierto. Pero ya no tenía miedo a la muerte. ¿Por qué querría un mundo sin su hija? Y la capital que hizo un descendiente de inmigrantes con un apellido. Se tambaleó por el patio de su mansión. El lugar no había sido limpiado después de la invasión de la boda de la noche anterior. Había servilletas, botellas de plástico, restos de platos y cucharas grabadas por todas partes. La mermelada que había pedido el día anterior. Los guardias miraban hacia otro lado y fingían ser unos vagos muy ocupados. Y así llegó a la entrada principal de su finca, abrió de golpe la verja de entrada, extendió los brazos para gritar dispara, pues ya soy todo tuyo. Pero no había ningún minibús, ni siquiera un patinete donde pudiera sentarse un ametrallador. Solo en la hierba delante de la puerta había una pequeña caja. La cogió y se la metió en el bolsillo, aunque bien podría haber sido una bomba. Volvió a la casa, se sentó en el sofá y la abrió. En la caja estaba el anillo de su hija, o mejor dicho, el anillo de Martha a Washington y una pequeña carta. El millonario la desdobló y la leyó en voz alta. Y nadie me ha secuestrado, estoy bien. Y soy feliz. Vete al infierno por